Bueno, para nada. Muy buenos días. Lo que pasa es que estaba comentando aquí con mi amigo y compañero de lucha, Ignacio Mier, el tema que íbamos a abordar, porque es el mismo que iba a abordar a nombre de la coalición Juntos Hacemos Historia, que es esto yo inicio, también comentarán los compañeros. El día de ayer, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que la reforma electoral que hicimos y que decidimos por mayoría no había respetado el procedimiento. Nosotros consideramos que hay una actitud golpista del Poder Judicial encabezada por la Suprema Corte en contra de nuestro movimiento. Yo no recuerdo en toda la historia política del país que la Corte haya echado atrás reformas legales por falta de discusión democrática, dicen. Qué curiosos son. Hoy que hay más discusión que nunca, más participación. Nosotros venimos de la lucha de la oposición y no nos dejaban subir a tribuna, hacían todo lo posible por cerrarnos los caminos del debate, reducían los tiempos. Me acuerdo mucho cuando Choaifet presidía la Cámara de Diputados, dice el reglamento que tienes hasta 5 minutos y él decía, pues yo doy hasta 3, no, si es el orador el que decide, y me cortaba el sonido. Nunca echaron atrás ninguna reforma. La decisión de ayer de la Corte es un mensaje ominoso, porque el último paquete de reformas que se presentaron pues van a sufrir la misma suerte. Es evidente que la Corte no está haciendo una discusión jurídica, sino está asumiendo una posición política en contra de nuestro movimiento. Es lo que resta del poder conservador. Y hoy el compañero presidente hizo un recuento de agravios, de participación facciosa, de incumplimiento al marco constitucional. Los primeros que no respetan el marco legal son ellos, que tienen sueldos arriba de 600,000 pesos mensuales, más fideicomisos, más una serie de condiciones de privilegio que son insulto para la mayoría de la población del país, y ellos mismos han otorgado amparos a gente, a funcionarios, como los exfuncionarios Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, pero a muchos más, para que estén ganando más que el presidente de la República. Pero no solo eso, han liberado delincuentes. El día que le fijaron, que declararon culpable a Genaro García Luna en Nueva York, a unas horas un colegiado de jueces federales le liberaron las cuentas a la compañera de vida de García Luna. Es solo por poner algunos ejemplos del comportamiento ligero, del comportamiento parcial, del comportamiento irresponsable, del comportamiento corrupto de la Corte. Y esto se ha agudizado con la llegada de la ministra presidente Norma Piña al frente de esta responsabilidad. Ahorita vamos a tener un debate duro en la comisión permanente sobre este tema, pero nosotros planteamos, hay dos caminos. Camino planteado por el compañero presidente, y con eso yo cerraría, de que en 2024 nuestro movimiento obtenga mayoría calificada, no solo de ganar la presidencia, que lo lograremos, sino mayoría calificada en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, para poder hacer las reformas constitucionales necesarias. Yo en lo particular he insistido en que debería hacerse un Congreso Constituyente en 2024, donde se hiciera una profunda reforma a la Constitución de 1917 y dentro de ello se hiciera otro Poder Judicial. Comparto plenamente que es el punto de fondo, que las jueces y los jueces deben elegirse por el pueblo, que los ministros de la Corte deben elegirse por el pueblo. Efectivamente, el más grande presidente que ha tenido el país, además indígena, para que se eduquen los racistas, se llama Benito Juárez García y fue presidente de la Corte con el voto del pueblo de México. Se elegían en el siglo XIX el Poder Judicial, incluido la más alta responsabilidad, y de hecho era el vicepresidente de la República ante la ausencia de un presidente. Entonces, es muy grave lo que ayer hizo la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Repudiamos su actuar faccioso, condenamos la manera irresponsable en que está tomando las decisiones, lamentamos que tome partido en vez de ser un poder de la República institucional, independiente sí, autónomo sí, de equilibrio de poderes sí, pero no
haciendo caso a la Embajada de Estados Unidos en el guión golpista que desarrollan en contra de los gobiernos surgidos del corazón del pueblo. Yo le pediría aquí a mi compañero Nacho. No, vente, cabrón. Pero no hay una letra aquí. No, por parte. No van a decir que vine. Buenos días. No hay. ¿No hay en serio? No quiero ser invasivo. No, hombre, no, qué invasivo vas a ser. Bueno, el respeto a la Cámara ajena es la paz. Y con todo el respeto de mis compañeras y compañeros, buenos días. Como ustedes saben, ayer la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronunció con relación al proyecto que hizo uno de los ministros relativo a lo que llaman las diferentes reformas, el Plan B, y la primera de ellas tiene que ver con la Ley General de Comunicación Social. Hicimos una reforma que, entre otras cosas, contemplaba los principios que ya dijo que emanan de nuestro movimiento y que están relacionados con la austeridad republicana. Están relacionadas con garantizar un país más democrático, más abierto, más transparente. Sin embargo, el día de ayer les voy a obsequiar a los 9 ministros de la Corte los sentimientos de la nación. Siempre vale la pena de cuando en cuando quien tiene el honor, la gran responsabilidad de dirimir controversias jurídicas, que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sus integrantes, que pudieran leer la Carta de los Sentimientos de la Nación, el artículo 5. En ella escribió el gran José María Morelos y Pavón que la soberanía dimana inmediatamente del pueblo, originalmente del pueblo, y es decisión del pueblo que la representación de esa soberanía se deposite en el poder legislativo, no en el judicial. Por eso es el primer atropello que siente la Cámara de Diputados cuando la Suprema Corte, en lugar de dirimir controversias que afecten el interés general, se convierte en defensor de la minoría. Y esa relación de definición de mayorías y minorías lo establece toda la historia constitucional en México a través de procesos electorales democráticos. Aun cuando en México no existió plena democracia en más de 150 años, lo cierto es que originalmente la soberanía está depositada en los representantes populares. Una de las cámaras es esta y la otra la Cámara de las y los Diputados. Y déjenme abundar, la de diputados es la representación genuina popular del país. Ahí están expresadas las minorías que pueden deliberar, que pueden votar y que se pueden asociar, todas ellas en coaliciones, para votar aún cuando existan diferencias de carácter programático e ideológico en contra de la mayoría. Violentaron facultades que le corresponden exclusivamente a la Cámara de Diputados. No se fueron al fondo del asunto. No oí en ninguna de las participaciones, y lo dijeron dos de las ministras, que no se iban si eran buenas o malas para el país, si generaban una controversia jurídica. Se fueron violentando el procedimiento legislativo que le corresponde a uno de los poderes de este país, que es el poder legislativo, exclusivamente a la Cámara. Mal nos veríamos, como representantes populares, quedarnos callados, permitir esto que ha venido sucediendo de manera recurrente. Algo anda mal en el Poder Judicial. Se advirtió desde que nosotros, esta legislatura y la anterior, fue la anterior legislatura, hicimos la reforma judicial y a propuesta de ellos y de su presidente en aquel entonces, le dimos paso a la discusión y aprobación de su ley reglamentaria. Y desde que se discutía el artículo 13 transitorio, que pedía la reforma, que hubiera alguien que la pudiera instrumentar para acabar con la descomposición que existe en el Poder Judicial
a través de la Judicatura Federal que permitieran que el presidente de la Junta permaneciera un año más como presidente de la Corte y a su vez encabezando la Judicatura Federal. Sin embargo, se negaron. No estábamos pidiendo la ampliación del periodo constitucional como ministro, se estaba pidiendo que pudiera ampliarse su presidencia para poder llevar a cabo la reforma al Poder Judicial. No se logró. Esta es la continuidad de eslabones que han construido una cadena de perversión del Poder Judicial en México. Si es necesario quedarse callado, sería, como bien dijo el diputado, compañero, aliado mío, hermano mío, Gerardo Fernández Noroña, sería ser un apátrida. Y nosotros debemos de defender a la patria, debemos defender las posiciones que nos corresponden. No es gratuito tener la representación popular. Debemos de defender los intereses de los mexicanos. Debemos de defender la consistencia y congruencia de nuestro proyecto. Estamos a sus órdenes, era lo que queríamos comentar. Por la tarde, el grupo parlamentario conocerá con nuestra coalición sobre un documento que lo haremos de manera pública para que sea no solo la posición de la coordinación del grupo parlamentario y de uno de sus aliados del Partido del Trabajo, el vicecoordinador Gerardo Fernández Noroña, sino será una postura de la coalición Juntos Hacemos Historia. Si ustedes nos los permiten, diputada, diputados, les pregunta Leticia Robles de la Rosa de Excelsior. Buenos días, diputada, diputados. Coordinador Mier, sí. Quisiera saber si después de escuchar los argumentos de los ministros, 9 en particular, que detallaron las violaciones al debido proceso legislativo, principalmente en Cámara de Diputados, hicieron referencia a algunas cosas de senadores, pero la mayoría se centró en la Cámara de origen, que fue la Cámara de Diputados. Y le quiero preguntar que si usted, como presidente de la Junta de Coordinación Política, tiene alguna intención de que la Cámara pues ya no repita estas cosas de fast track que ayer la Suprema Corte criticó, o para ustedes lo que pasó ayer con esos 9 ministros en materia exclusivamente del mundo legislativo no tiene ningún peso. Gracias. Mire, si quiero entender su pregunta. Si usted está diciéndome que violentamos algún procedimiento, no violentamos ningún procedimiento. Bueno, yo no se lo digo. Lo dijeron 9 ministros. Es lo que ahí está la discrepancia. No tienen palabra de rey, legislan sobre la Constitución nosotros y ellos interpretan la Constitución. Y en la Constitución y en las leyes está establecido, primero, la soberanía del Poder Legislativo. Segundo, la representación popular. Tercero, no existe, y yo no he alcanzado a leer en ninguna de las leyes que regulan la deliberación democrática. Esa es la esencia, la quinta esencia del Parlamento es la discusión democrática. No establece discusión democrática para minorías o para mayorías, es dialéctico, todos somos pares. Por eso es la composición de la Cámara. Por eso le repito e insisto, les voy a mandar los sentimientos de la nación. No se violó ningún procedimiento, absolutamente ninguno. Es decir, a raíz de la sentencia de la Corte, Cámara de Diputados no cambiará nada de su dinámica de trabajo interno. No pueden hacer los diputados, con la asesoría de los ministros y diputadas, una iniciativa para reformar la Ley General del Congreso y los reglamentos para evitar que exista la omisión de los trámites legislativos. Gracias. Con un comentario adicional. Yo plantearía que esto que llaman fast track son los procedimientos que están en el marco legal existente en la Cámara. Nosotros no estamos haciendo nada que no esté en el marco legal. No hemos ido más allá de ninguna cosa que la ley no nos permita. Yo les recuerdo que cuando el PRI y el PAN gobernaban este país aplicaron estos procedimientos cualquier cantidad de veces, inclusive con reformas constitucionales. La reforma energética en la Cámara de Diputados se hizo en minutos. Aquí en el Senado hubo un debate largo, pero en la Cámara de Diputados creo que no tardó ni una hora, perdón si…
12 minutos la reforma constitucional en materia energética que entregó el petróleo y la energía eléctrica al capital extranjero y que todavía no hemos podido revertir. Y esos mismos ministros de la Corte, perdón por el término, pero callaron como momias. Y ahora resulta que son muy preocupados de la discusión democrática que sí se dio, porque además cualquiera que le dé seguimiento al debate en la Cámara de Diputados se da cuenta que no hablan de lo que estamos discutiendo. Siempre se suben a decir lo mismo, que le falta medicamentos de los niños con cáncer, que el compañero presidente es narco, que todas las necedades, mentiras, intrigas, desinformación que hay permanentemente en contra de nuestro movimiento, y hablan el tiempo que quieren, las veces que quieren, los turnos que quieren. O sea, no hay, hemos terminado, tuvimos una sesión de más de 24 horas y me vienen a decir que no tenemos discusión democrática. O sea, es de verdad de una desvergüenza inaudita que utilicen esa retórica y esa demagogia para descalificar el trabajo legislativo y además descalificar las formas de discusión del Parlamento mexicano que nosotros no construimos. Hemos estado gobernando con el marco legal, en esencia, que el viejo régimen nos dejó, tanto para el Poder Ejecutivo como para el Poder Legislativo. Sostengo y termino con ello, que el Poder Judicial no está decidiendo asuntos jurídicos, está tomando decisiones políticas, está siguiendo lo que inició el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de una majadera intromisión en asuntos del Poder Legislativo. Está tomando partido del lado de la minoría derrotada en las urnas permanentemente y que volverá a ser derrotada en 2024. Está actuando de manera facciosa y sostengo que lo está haciendo por mandato de la Embajada de Estados Unidos, que les hace el guión de lo que se llama lawfare, golpe de Estado en nombre de la ley. Cierro con este comentario. Provoca permanentemente el Poder Judicial a nuestro movimiento. Si hacemos caso, pues nos bloquea todo. Y si no hacemos caso, estamos rompiendo el marco legal. Bonito esquema en el que nos están llevando de manera tramposa. Eso es lo que está en el fondo y no una discusión de procedimientos, de formalidad. Están actuando con absoluta irresponsabilidad. Víctor Mayén. Sí, bueno, cartas y cartas. ¿Ustedes el movimiento no lo van a acatar? No. No hay división de poderes. Para ustedes, la Corte no les puede corregir la plana si se equivocan. Porque como lo están diciendo, es un poder que no se equivoca. El procedimiento legislativo lo hicieron aparentemente ilegal, aunque la Corte dice otra cosa. Dos, ustedes piensan que la Corte actúa con consigna hacia el movimiento de la Cuarta Transformación. Mira, nosotros vamos a acatar la sentencia, porque es la última instancia, pero no podemos por qué quedarnos callados si no estamos de acuerdo. Segundo, si se violentó la soberanía, es nuestra obligación defender la soberanía de la Cámara de Diputados. Tercero, si no dirimieron diferencias jurídicas, controversias jurídicas, si no se metieron al procedimiento de uno de los poderes, también nosotros mañana nos vamos a revisar los procedimientos que ellos siguen, desde su designación, que fue hecha a propuesta del Ejecutivo de aquel entonces y el Legislativo. Pues tenemos que señalar, un país democrático, con todo respeto, se expresa de manera libre, abierta. Somos hombres y mujeres que nacimos libres, nacimos iguales, y en la integración del Estado decidimos en México un poder republicano dividido en tres. Entonces, lo que estamos haciendo es defendiendo la división de poderes que hizo suya el Estado mexicano y que el pueblo de México decidió. Y no decir nada, es que vayan a decir, se vayan a molestar, pues es acabar con la democracia. El no haber dicho nada, el haber hecho acuerdos en lo oscurito, llegar al consenso enmascarado de actos democráticos, llevó a la entrega y al desmoronamiento del Estado mexicano y convirtieron en los últimos 30 años en un modelo de negocios al Estado mexicano. Es lo que hay que decir abiertamente.
Puede haber muchos, incluidos medios, que no coincidan con nuestro pensamiento y está bien. Y qué bueno que así sea, porque eso es lo que tiene que reflejar un país verdaderamente democrático. Es en la democracia donde se va construyendo una mejor sociedad, es en el silencio donde se padecen las mayores calamidades para la mayoría. Por eso hay que decirlo abiertamente y sin ningún rubor, sin que genere eso diferencias con nadie. Simplemente ellos aplicaron según su criterio, su interpretación, la ley. Nosotros no la compartimos, pero acatamos porque sí respetamos la división de poderes y que es necesario perfeccionar, reflexionar toda la sociedad en el próximo proceso electoral y que sea plataforma de nuestro movimiento el procedimiento, el mecanismo que se doten los mexicanos para elegir a los integrantes del Poder Judicial, porque solo el Ejecutivo y el Legislativo es la manifestación de la voluntad del pueblo. Y para darle consistencia y congruencia a los sentimientos de la nación, que la soberanía dimana del pueblo originalmente, yo creo que el Poder Judicial, para que haya plena división de poderes y no el poder de los jueces, deben de ser electos por el pueblo de México. Sobre la segunda parte de la pregunta, nosotros en 2006, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dijo que había ganado Calderón Hinojosa. Se asumió, o sea, estuvimos en rechazo a esa determinación, ese agravio, ese atropello, pero acatamos la decisión. Hemos acatado siempre las decisiones legales del Poder Judicial. Eso no es lo que está a discusión. Desde que un golpe de Estado tiró al presidente Madero, no ha vuelto a haber un golpe de Estado en el país. Los golpes de Estado se ven muy mal, el asesinato de líderes políticos son repudiables en el mundo. Entonces, desde Estados Unidos se ha diseñado una cosa que se llama lawfare, que es usan al Poder Judicial para tirar a los gobiernos surgidos y al servicio del pueblo. Eso es lo que está en camino en México, ese es el trabajo que están realizando de Zapa. O sea, estuvieron haciendo todo por parar la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles, han saboteado con todo y siempre ha sido desde el Poder Judicial. Y la intromisión que está habiendo en el Poder Legislativo, pues es francamente una intromisión incorrecta y majadera. No es que nosotros pensemos que no nos podemos equivocar, pero de la misma manera decimos, pues el Poder Judicial también se puede equivocar, o ellos son dioses sobre la tierra y tienen un don especial que les permite no actuar políticamente, no ser facciosos, no ser parciales. Yo estoy señalando que están actuando de esa manera. Esa es la percepción que desde nuestro movimiento se tiene, con matices, con más cuidado, con más o menos diplomacia, pero ese es en esencia lo que estamos planteando. Y termino diciendo que lo planteaba Nacho Mier, yo lo refuerzo, yo creo que hay que hacer otro Poder Judicial y que eso debe ser producto de una profunda reforma, ya sea de una reforma constitucional en 2024 o de un Congreso Constituyente. Sí. El compañero presidente, primero con mucho cuidado y luego de manera más clara, ha reclamado insistentemente el financiamiento a Claudio X González y a su organización, que es punta de lanza en la posición golpista. Ahí se articuló la alianza PRI-PAN-PRD, ahí existe, ahí se construye el guión de toda esta ofensiva desde el poder conservador que queda, que es el Poder Judicial, en contra de nuestro movimiento. Colombia está dando un proceso similar. Ahí el fiscal, que es autónomo igual que aquí en México, que son de las reformas que se hicieron bajo presión de la visión dominante desde el gobierno de Estados Unidos, está jugándole las contras al presidente de la República, provocándolo, poniéndole dificultades. Y la Corte salió a validar al fiscal en una posición que va encaminada en este sentido. Lo hicieron en Brasil, lo hicieron en Bolivia, lo hicieron en Ecuador, lo han hecho en cualquier cantidad de países. Es una manera de un guión existente con el que se manejan en contra de los gobiernos populares. No estoy diciendo nada nuevo y cierro
se plantea que el único lugar donde no puede haber golpes de Estado es Estados Unidos, porque no hay embajada de Estados Unidos en Estados Unidos. Las embajadas de Estados Unidos se complota en contra de los gobiernos democráticos y populares. Eso es lo que estoy diciendo. Laura Murillo, Justicia TV. Hola, buenos días. Yo solamente quisiera preguntarles una última pregunta. Después de esta decisión de la Suprema Corte, ustedes como legisladores en el Congreso, ¿qué es lo que se puede hacer en cuanto al tema de las reformas electorales? ¿Hay algún procedimiento o qué sigue para ustedes? Pues hay todavía días, pero tendría que convocarse un periodo extraordinario. No lo hemos discutido como coalición. Lo que sí hoy el compañero presidente anunció es un paquete de reformas al Poder Judicial que son imperiosas, que son urgentes y que atenderemos con toda seriedad y responsabilidad y que haremos en la discusión todo el tiempo que la oposición requiera. Hicimos el Parlamento abierto con la reforma constitucional en materia eléctrica, días y días y horas y tiempo y todo, y de todos modos acabaron votando en contra de los intereses nacionales. Y luego impugnaron la reforma eléctrica. Afortunadamente, como la Corte todavía no la controlaban absolutamente, se salvó esa reforma que hicimos, pero si estuviera la actual composición de la Corte la habrían echado atrás igual con pretextos. Eso es lo que estoy diciendo, que están haciendo un uso político de la Corte. Pero en materia electoral, quizás lo más probable, no sé, salvo mejor opinión aquí de Nacho Mier, yo creo que nos vamos a ir con las reglas existentes, ¿no? Comenta que no hay posibilidad, que ya estamos, que nos iremos a la elección de 2024, al plan C, efectivamente, a ganar mayoría calificada en las urnas. Gracias. Y perdón,